Hola, yo soy Juan Esquivel y en esta ocasión vamos a continuar con nuestras ventanas en Python. Y hoy vamos a aprender cómo podemos centrar nuestra ventana en nuestra pantalla, considerando pantalla como el tamaño o de nuestro monitor. Bien, vamos a empezar con lo que ya teníamos y el primer cambio que voy a enseñarles o que voy a hacer es que ahora voy a declarar una variable que se va a llamar ancho de mi ventana, ancho B de ventana, y voy a decir que va a ser igual pues a los 320 que tengo. Y voy a declarar un alto ventana que va a ser igual pues a los 480 que ahorita tengo puesto. Lo siguiente que voy a hacer en nuestro geometry es decirle que voy a tener una cadena con formato para poder imprimir variables. Y aquí voy a sustituir este 320 que tengo puesto de manera dura por mi alto ventana. Y este 480 lo voy a sustituir por mi, bueno, lo hice al revés, ¿verdad? Aquí debió haber sido el alto ventana. Aquí está. Y aquí debió de haber sido el ancho ventana. Recuerden primero siempre el ancho. Si yo hago esto y guardo, pues ahorita lo único que debo de obtener es exactamente lo mismo que yo ya tenía. Nada más que ahora con valores pasados por variable a mi geometry. Bien, antes de centrar, debo decirles algo que no les había comentado, y es que el ancho y el alto no es lo único que se le puede pasar al geometry. Poniendo un signo de más, no lo tomen literal, esto no va a sumar, sino es para separar un argumento, llamémosle así, dentro de la cadena, que lo que va a hacer es decirle cuánto se va a separar en X del inicio de mi pantalla. En este caso le voy a decir que se va a separar 400 para que se note. Y con otro más le puedo decir cuánto se va a separar del inicio en Y de mi pantalla, mi ventana que estoy creando. Le voy a poner un 200 para que se note. Tomemos en cuenta que de mi pantalla, lo que yo voy a considerar como el punto inicial o como el 00 es este punto de la esquina superior izquierda. De ahí lo que yo me separe en X es hacia la derecha y lo que yo me separe en Y es hacia abajo. Si ahora yo ejecuto mi programa, podemos ver cómo mi ventana ahora aparece mucho más separado tanto en X como en Y. 400 en X y 200 en Y. Con esto ustedes ya sabrán que esto es lo que yo necesito para centrarlo. Pero para centrarlo necesitaría saber cuánto mide mi monitor. Pero no nos preocupemos porque eso es muy sencillo en Python. Voy a declarar una variable que se va a llamar alto P de alto pantalla y voy a decirle que va a ser igual a mi root.winfo para traer información de la ventana, guión bajo y en este caso screen height. O screen width, perdón. Tomen en cuenta que hay un screen width, no es ese, es el que solamente dice screen width. Y como esto es un método que trae o que devuelve el ancho de mi monitor o de mi pantalla, debo de ponerle paréntesis. Del mismo modo voy a declarar una, aquí cometí un error, no es alto pantalla, es ancho pantalla. Y ahora voy a crear, sí, una alto pantalla. Y esta alto pantalla va a ser igual nuevamente a mi root.winfo, pero ahora trayendo el screen height. Nuevamente, el no es el que tiene las dos M's, es el que solamente es screen height. Después voy a necesitar calcular la X centrada, pero para eso debo de al ancho total de mi pantalla le voy a restar el ancho que va a tener mi ventana y eso me va a dar el espacio vacío. Lo divido entre 2 y eso va a provocar el centrado. Así que eso es lo que voy a hacer. Empiezo paréntesis para hacer primero la resta y voy a decirle que a mi ancho, siempre con ancho voy a empezar, a mi ancho pantalla le voy a restar mi ancho ventana. Mi ancho ventana. Y esto que me dé lo voy a dividir entre 2. Recuerden que esta doble diagonal significa división entera. O sea que si la división da decimal, lo va a redondear al entero inmediato inferior. Y en el caso de Y voy a hacer lo mismo, nada más que con los altos. Al alto de mi ventana, perdón, de mi pantalla, le voy a restar el alto de mi ventana. Y lo que me dé, pues lo voy a dividir entre 2. Y como ya se han de imaginar, lo único que yo necesito es sustituir este valor de X por el valor de la variable X y lo mismo en Y, ya que ahí tengo calculado para que se centre automáticamente. Si yo ahora guardo y ejecuto, van ustedes a ver cómo mi pantalla aparece, mi ventana, perdón, aparece centrada con respecto a mi pantalla. Bien, esto es todo por este video. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mis redes sociales, sígueme en todos lados, que subo muchos videos y más contenido.
y nos vemos en el próximo.